espera en su memoria. Molesta, ¿no? Volvemos a esta casa, no es hotel. Estamos en un interesantísimo programa sobre la crisis minera. Bolivia es un país minero. Lo repito, analistas dicen que el día que se acaben los hidrocarburos, nosotros podremos seguir explotando nuestras minas. César, una de las preocupaciones con lo que acabábamos el anterior bloque, contábamos la tristeza histórica de lo que ha vivido Bolivia en el 85, el momento de las relocalizaciones, ese despido masivo al que hacía referencia don Alberto. ¿Volveremos a ver mineros en las calles? ¿Qué es lo que puede suceder si los precios siguen bajando? Lo que pasa, Susana, es que estamos analizando nosotros la minería en concreto y las minas en concreto, las actividades mineras en concreto, que vienen desde la época de la colonia, la república y la revolución del 52. Eso estamos analizando. Ya no estamos analizando la nueva minería, porque incluso el yacimiento de San Cristóbal no ha sido descubierto el 2000, ni la cantidad de plata para los proyectos de lixiviación en Potosí han sido descubiertos el 2000. Ya son proyectos que vienen y han sido descubiertos por la vieja Comibol, producto de la revolución del 52. Entonces, si nosotros pensamos que solo tiene que existir esa minería vinculada a producción, concentración, exportación, la minería no tiene sentido, no tiene ningún sentido. Nosotros tenemos que entender a la minería como un factor de desarrollo y por lo tanto como un factor geopolítico de equilibrio entre la región occidental, el valle y la región oriental. ¿Qué quiere decir esto, Susana? Cuando tú hablas de la relocalización y hacías referencia a Alberto ese hecho, no solo fue despido masivo de trabajadores, no solo fue cierre de minas, sino fue el abandono de los centros mineros y el despoblamiento de ciudades que tenían actividad minera, Oruro, Potosí, Pulacayo, Tatasi, etcétera, varios lugares mineros que quedaron deshabitados por sus propios actores mineros. Entonces, si nosotros pensamos que eso puede tener su efecto o puede ser similar a lo que fue la crisis del 85, es seguir pensando en esa vieja lógica minera extractivista del 85, que es producto desde la época de la invasión española. En cambio, nosotros estamos dando un salto cualitativo. El hecho de tener el horno Ausmer, que le pone a Vinto entre los hornos de fundición más importantes del mundo. Vinto con este horno Ausmer puede ser considerado el 8º horno de fundición a nivel mundial. Y va a tener la capacidad a partir de enero del 2016 de procesar cerca de 18.000 toneladas métricas finas. Entonces, Vinto con esa capacidad puede absorber por lo menos el 90 al 95% de la producción de estaño. Entonces, con la vieja lógica del liberalismo y del neoliberalismo, tú eres exportador después de concentrar tus complejos, pero con esta propuesta estás viendo a Vinto como el principal comprador del estaño. Segundo, nos hemos propuesto ya como reto por decisión del presidente la industrialización de los complejos. Carachipampa está aún tropezando para avanzar, pero ya nos hemos propuesto el reto de que en Vinto vamos a construir un otro proyecto para tratar cerca de 100.000 toneladas de zinc y también otro en Potosí. Entonces, si logramos estos dos elementos, estamos viendo que estamos empezando a consolidar y a construir lo que siempre hemos demandado, la cadena productiva, lo que no existía desde la época de la invasión española hasta el neoliberalismo. Entonces, si logramos tener esos dos proyectos, porque ya están trabajando, en el caso de Oruro, se ha firmado un convenio entre el Ministerio de Minería, la Comibol Vinto y la UTO para elaborar el proyecto y ya se han mandado cerca de 500 toneladas a Australia para hacer las pruebas metalúrgicas para ver el tipo de proyecto de fundición de zinc que requerimos en Oruro. Y en el caso de Potosí estamos a tiempo también para firmar un otro convenio con la Tomás Frías y elaborar un proyecto de esta envergadura. Entonces estamos hablando que en el lado occidental, que es característico en la producción de complejos de plomo, plata, zinc, estaño, tenemos proyectos importantes que hablan de la metalurgia. Y la metalurgia, sabe muy bien Alberto, y lo sabemos, que es el paso inicial para la industrialización, porque si no tienes lingotes, no puedes industrial absolutamente nada. Entonces el segundo paso tiene que ser, a partir de la industrialización del estaño, del zinc, del plomo, etcétera, tener nuestra industrialización y ahí concurrimos simultáneamente los actores privados y los actores públicos. Por eso que la minería tiene que ser visto como un factor de desarrollo y el presidente ha planteado con mucha claridad, la economía del Estado plurinacional tiene que tener 4 pies firmes.
los hidrocarburos, la agricultura, la energía y la minería. Entonces, estos tres pies le están dando por primera vez a un Estado una solidez económica que puede tener la capacidad de entender la universalidad territorial nacional. Es decir, antes pensabas en minería como un generador de excedente económico para desarrollar otros proyectos y veías despoblado otros ejes territoriales. Hoy, con la nueva economía del Estado plurinacional, la forma territorial de posicionamiento y su actividad productiva, podemos hablar de un Estado que está en un proceso cada vez más de integración, desarrollando sus propias capacidades productivas. Alberto, algo que nosotros, a ver, siendo Bolivia un país minero, la pregunta es, ¿por qué crees que hasta ahora no se haya hecho efectivo el proceso de industrialización del que ahora César señala que ya se están dando los primeros pasos? Pero también tenemos la experiencia de Jindal, que no ha logrado la industrialización por ahí del hierro. También tenemos la experiencia con el tema de lo del litio, que también ya, si uno hace un recorrido histórico, no es la primera vez que se habla del tema del litio. Ya hubo en el gobierno de Jaime Paz Zamora una movilización sumamente importante. Cuando se habló de la industrialización del litio, los bolivianos le dijeron no a la industrialización del litio. No fue así. Ahora, le dijimos no a que Jaime Paz le entregue a la Legion Corporation por el lapso de 40 años los recursos naturales del sudoeste potosino, cuando la litio quería pagar un impuesto del 11%, y en esa época de Jaime Paz se incrementó el impuesto al 13%. No nos oponíamos al desarrollo de la actividad de litio en el sudoeste, sino nos oponíamos a la forma antipatriótica que Jaime Paz quería desarrollar con una empresa privada extranjera. ¿Por qué no hemos avanzado en los temas de industrialización desde su perspectiva? Y luego vuelvo con usted, ministro. Gracias, Juan. Yo creo que para mí uno de los aspectos simbólicos ahora creo que es Carachipampa, porque Carachipampa yo creo que más allá de que puede tropezar ahora actualmente en la versión del ministro, a mí me parece que va a tener todavía más tropiezos, o sea, va mucho más allá la situación de Carachipampa y va más allá en el sentido de que se tendría lo suficiente decir, materia prima como para poder procesar en Carachipampa. Bueno, me imagino que el ministro tiene una respuesta para esto, pero esa es la visión de fuera. Digo, bueno, Carachipampa fue un elefante blanco cuando se construyó y ahora, bueno, parece que está más blanco que antes. Esa es la impresión que me da. No, cuando se proyectó se necesitaba 50.000 toneladas de plomo y plata. Hoy tenemos cerca de 180.000 de producción entre empresa privada y cooperativa, por lo tanto existe la materia prima, ¿no? Bueno, si fuera así, el tema entonces ya también viene a ser el tema de transporte. O sea, no está a la vuelta de la esquina. Y este es uno de los temas que, poniendo el caso de Jindal, ¿cuáles eran los problemas de Jindal? De Jindal era, bueno, ¿con qué vamos a fundir el hierro? Bueno, al final se decide que sea con gas. Bueno, si se hace con gas, el siguiente problema, ¿de dónde viene el gas? Bueno, se tiene gas en Santa Cruz, se puede llevar. Bueno, pero ¿quién lo lleva? ¿Quién hace el gasoducto? El Estado miró a un lado, miró al otro, y a cimientos no lo puso ni en su plan. Luego se necesitaba tren, o sea, una vía para sacar ya el producto. Tampoco había un acuerdo. ¿Quién ponía el tren? En el contrato no figura de manera precisa estos dos aspectos. Entonces, ahí tenemos situaciones que creo yo muestran más o menos cómo se han presentado estas formas de querer industrializar Bolivia. Yo particularmente pienso que Bolivia, si quiere llegar a una industrialización, si bien tiene otros elementos adicionales, geopolíticos, la minería, la real industrialización y de profundizar en el campo ya de transformación de la producción en Bolivia, va a tener que ir por el lado, creo yo, agrícola, y pienso que eso puede ser tanto para Oriente como para Occidente. Tiene que ir por el lado de grandes empresas que son de servicios, que sí, por ejemplo, tiene que ir por el lado de impulsar el turismo. Creo que existen unas maravillas naturales para que puedan verse y venderse, digamos, al exterior,
pero con una perspectiva mucho más agresiva que lo que actualmente se hace, y me da la impresión que eso sí se puede plantear como procesos que van a permitir el desarrollo productivo del país. La minería que presentó hace un momento el ministro, creo yo que está dentro del planteamiento que yo veo ahora, en el sentido de que, bueno, ahora va a estar de caída y después hay actividad que hacer. Bueno, nos vamos a esperar con nuevos productos. Ahora, el paso hacia la industrialización sería grandioso. Sin embargo, ahí yo veo los problemas ya en términos de competitividad. ¿Cuán competitivo podemos ser nosotros con productos ya no solamente metalúrgicos, ¿no? O sea, no solo lingotes fundidos, sino qué otro producto vamos a poder sacar que seamos competitivos en el mercado internacional? Que no nos ocurra lo mismo que nos está ocurriendo actualmente, por ejemplo, con todo lo que significa la industria textil. La industria textil en Bolivia, salvo que sean de nichos muy particulares y con un gran apoyo estatal, es muy difícil verla exitosa. O sea, la confección en Bolivia es ya una utopía. Entonces, hay que ver dónde efectivamente se pueden desarrollar estos eslabones que permitan la industrialización. Y yo me temo que en el lado de la minería, pues no acabo de verlo en el corto plazo, y en el largo plazo, pues lo que decía precisamente en el titular, algo así como ser o no ser, ¿no? That's the question. Bueno, es que usted está viendo la minería de la vieja república, la minería que hemos heredado, y es la minería catastrófica, incluso vinculado al tema ambiental, vinculada a la explotación de los recursos irracionalmente, los recursos naturales, a la explotación de los recursos humanos, y esa vieja minería que ha generado ricos y ha generado pobreza y por lo tanto ha generado subdesarrollo. Esa vieja minería no sirve, y por eso manifestaba yo que estamos nosotros impulsando el desarrollo del círculo de la industria minera que tiene que ver con producción, concentración y fundición y refinación. Eso es estaño. Estamos hablando del zinc, construir dos plantas importantes, una en Oruro y otra en Potosí, que pueda abarcar por lo menos el otro 95% de la producción de zinc, tanto de empresas privadas, de cooperativas y también del Estado. Entonces, estamos cerrando círculos que no existían desde la época de la colonia. Pero además, un elemento que debemos desarrollar. Nosotros nos hemos propuesto como meta resolver los temas que tenemos de las empresas estatales en este momento en actividad productiva. Pero si nos limitamos a ese hecho, la minería más temprano que tarde va a morir. Y eso no podemos hacer. Por eso Solo que... una preguntita. Sí. ¿Cuánto empleo podrá generar esta nueva minería, digamos la del siglo XXI? Usted sabe, Alberto, que la nueva minería no puede pensarse en función de empleo. Porque si piensa usted en función de empleo, va a pensar como cooperativista, ¿no es cierto? La nueva minería, si quiere ser competitiva, tiene que pensar en capital y tecnología. Eso implica reducir los costos de producción y generar más excedente económico. Entonces, la minería que nos estamos proponiendo es una minería altamente competitiva en el tema productivo y vinculado al tema ambiental. Entonces, no estamos en la vieja lógica del capitalismo de Estado, ni de la vieja lógica de la República que pensaba simplemente en mano de obra, generar algún nivel de producción y un excedente para el Estado. Esa minería ha quebrado y no sirve. Por eso que nos hemos propuesto nosotros, por un lado, vamos a incrementar las reservas de Colquiri y Huanuni, que son grandes productores de estaño, porque eso es la fuente principal. Tiene algo de complejos Huanuni, también produce zinc Colquiri, que es menos rentable, pero vamos a ampliar los yacimientos, tanto las reservas para Huanuni y para Colquiri como para Corocoro. Como para Coro, que es otro gran proyecto que tenemos en La Paz. Eso en función de lo que tenemos como actividad productiva. Segundo, nos hemos propuesto, y es un tema de gran debate, y un debate que tiene que ver primero con las reservas, la dimensión de la reserva, la calidad de la reserva y la dimensión del proyecto en el caso de Malcojota. Y es un proyecto que no tiene que ver solo con la actividad productiva, sino también con la relación con las comunidades y con el tema ambiental, que no solo es producción, tiene que ver concentración, tiene que ver tratamiento de las colas y también una planta de tratamiento de aguas, es decir, es un concepto que está vinculado a la producción y al tema ambiental. Entonces, eso por un lado en el caso de los complejos, pero por otro lado, Alberto, hemos dado un salto cualitativo. El lunes de esta semana que ha pasado, hemos firmado en el Banco Central el primer crédito que da el Estado boliviano
a la actividad minera. 617 millones de dólares para el proyecto de la planta industrial de carbonato de litio y cloruro de potasio que está desarrollando la Gerencia Nacional de Recursos Evaporíticos. Es la primera vez que el Estado boliviano, desde la época de la fundación, que invierte esa cantidad millonada en este proyecto importante de los evaporíticos en el sudoeste potosino. Hasta ahora, el Estado boliviano con recursos propios ha invertido cerca de 120 millones de dólares y hoy es un crédito que va a tener sus efectos a partir de 2019 y estamos en la fase de la evaluación y la calificación de las empresas que ejecutarán estos importantes proyectos. Es decir, acá estamos dando un salto cualitativo, no estamos solo en la lógica de los tradicionales, que son los complejos, estamos dando el salto a los evaporíticos y es un salto cualitativo sustantivo, porque eso va a permitir entender y comprender, incluso desde el punto de vista geopolítico, la presencia productiva del Estado en el sudoeste potosino. Es un lugar hermoso, pero muy despoblado, pero con esta actividad es muy importante. El otro elemento que usted hacía referencia al tema del Mutum. Cuando nosotros agarramos el gobierno, o empezamos a dirigir, estaba una empresa EBX, una empresa boliviana, brasilera, con muchos signos de interrogación, que quería desarrollar la actividad con carbón vegetal, un proyecto catastrófico para el tema ambiental. Pero además incluso vinculado al tráfico de tierras, que es parte de ese gran proyecto que se quiso desarrollar con complicidades políticas regionales y nacionales. Jindal creo que nos estafó, porque nosotros no depositamos simplemente el proyecto, sino depositamos esperanzas. Y nosotros hemos dado un salto cualitativo. El año pasado hemos elaborado, tenemos el proyecto aún no aprobado, el Plan Siderúrgico Nacional, que está en las reservas del Mutum, y hemos elaborado una propuesta que nos permite entender tres elementos fundamentales. Porque el acero de construcción, necesita tener un alto nivel de competitividad. Si no estamos hablando de un mercado virgen para cautivarlo, es completamente falso. Hoy tenemos cerca de 300 millones de dólares producto de la importación de hierro para la construcción, que tiene que ser competitivo con lo que produzcamos en el Mutum. Entonces estamos hablando de un proyecto que tenga la capacidad de producir, que tenga un producto que tenga un alto nivel de competitividad, pero además que tenga garantizado lo que usted manifestaba, la vía de salida y la energía. Entonces es un proyecto integral que ha sido trabajado, que ha sido ofertado y que en este momento tiene una alta valoración positiva. ¿Y en qué avance está, ministro, el tema de lo del Mutum? Es uno de los grandes intereses que tiene la región del Oriente. Eso transformaría la matriz económica definitivamente de Santa Cruz. Entonces, ¿en qué momento se encuentra? Bueno, lo que nosotros hemos hecho, Susana, desde el año pasado hasta el presente, hemos elaborado el proyecto siderúrgico del Mutum, con reuniones largas, duras. Ahí nos hemos enterado el desarrollo mismo del proyecto, que tiene que ver con producción, que tiene que ver con camino, con vía férrea, que tiene que ver con energía, que tiene que ver con agua, y es el tema ambiental. Hemos elaborado el proyecto, se ha hecho la invitación a algunas empresas, principalmente chinas, para que nos hagan conocer la propuesta y el proyecto, y paralelamente nuestro ministro de Planificación, el año pasado estuvimos en reuniones en China con la exministra de Planificación justamente para ver las posibilidades de financiamiento de este proyecto de envergadura, y hoy nuestro ministro Orellana estuvo en China sosteniendo reuniones con autoridades financieras de empresas estatales o bancarias chinas estatales para que puedan financiar. Hay posibilidades de una respuesta positiva de este hecho, entonces tanto el Mutum como el litio pueden tener respuestas positivas. El caso del litio ya tiene un avance muy importante con recursos estatales y el Mutum también puede tener una respuesta positiva, lo que nos permitiría entender que en dos lugares fronterizos con Brasil y con Chile tengamos dos inversiones importantes que van a generar un alto nivel de impacto económico, más en el sudoeste que en Santa Cruz, pero el impacto va a tener muy fuerte y te reitero, Susi, no estamos hablando solo de producción, sino de calidad del producto y que este producto tenga un nivel de competitividad en el mercado local, porque vamos a competir en el mercado local si queremos ganar espacio. Entonces, son dos proyectos grandes. De consolidarse el Mutum, estamos hablando de una inversión que superaría los 1.000 millones de dólares en la actividad minera, y este es un resultado altamente importante y quiero volver a las palabras iniciales que hice. También estamos pensando en otros proyectos, oro en Santa Cruz, complejos en La Paz, Oruro y Potosí, que nos permita ampliar y diversificar la actividad productiva y de esta manera tener una minería que está vinculada a la producción,
a la concentración, a la fundición y refinación como factor fundamental del desarrollo regional y nacional. De todas maneras, a mí me surge siempre la pregunta esta, porque es verdad, ahora no puede haber minería si no es altamente intensiva en capital, o sea, van a tener que introducir maquinaria que no absorbe empleo, y uno de los problemas en Bolivia es precisamente el empleo. De tal forma que si estos proyectos no llegaran a tener vínculos con otros sectores que puedan generar precisamente este empleo, pues podemos tener grandes centros mineros, y en este caso metalúrgicos, de refinación, que puedan ser, esperemos, competitivos, porque yo creo que la palabra en minería ahora tiene que ser cómo logramos esa competitividad, porque al final muchos de esos productos van a tener que salir al exterior. No vamos a producir a una industria que no la tenemos. O sea, ¿quién va a absorber esos lingotes? Van a tener que ser en gran parte exportados a otros países. Entonces, si no logramos hacer encadenamientos con otros sectores, el problema del empleo pues va a ser más grande que el problema que tenemos ahora con la minería, ¿no? Nos vamos a ir un corte, ministro, y usted vuelve con la respuesta, por favor. Quédese en esta casa, no es hotel, estamos hablando del tema de la crisis minera.